capítulo 5, versículo 17 en adelante. Libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Los niños pueden ir saliendo. You guys can leave. The churches go slowly, please. Don't run. Voy through the voice. Libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Una vez más, sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa. Libro de Lucas, capítulo 5, empezando en el versículo 17. Cuando lo encuentren, puede ser un amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Puede tomar su lugar en esta tarde, debemos orar. La palabra de Dios. Durante los 40 días de oración estuvimos tocando muchos temas en las 5 o 6 semanas que se llevó a cabo. Entre ellos se habló acerca de la unidad. Y en esta tarde quiero hablarles acerca de ese tema basado en este pasaje bíblico. Quiero enseñarles 3 principios esenciales. Quiero enseñarles los aspectos de la unidad, los beneficios de la unidad y los resultados de la unidad. Barna, que es un gran estadista, dice que haciendo una encuesta dentro de la iglesia, preguntó acerca de la unidad a muchos, cuál era el propósito por el cual algunos se reunían dentro de las congregaciones. Para su gran sorpresa se dio cuenta que solamente 2/3 partes de la iglesia siempre fomentan y ayudan a buscar siempre la unidad en el cuerpo de Cristo, mientras que 1/3 parte siempre está al alcance o en contra de los que es formar o fomentar una unidad dentro de la iglesia. En el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 1 al 6, no lo lea, no lo busquen, el apóstol Pablo nos recuerda, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí al leer estas 2 escrituras nos vamos a dar cuenta que la unidad es básica dentro de la iglesia para que el cuerpo del Señor sea glorificado. Cuando buscamos y fomentamos la unidad los unos a los otros y dejamos a un lado nuestras indiferencias, nos vamos a dar cuenta, como el caso del paralítico, lo que tuvieron que hacer ellos para poder avanzar o para poder llevar a cabo que el Señor hiciera un milagro entre medio de ellos. Si vemos la escena por completo, nos damos cuenta que en la escena Jesús está enseñando, se está dando cuenta de que a través de ellos
uno de los aspectos de la unidad es que este grupo se unió en una visión. Dice el versículo 17: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Aquí nos damos cuenta de que un grupo de personas decidieron tener una misma visión, un mismo sentir, no importando las circunstancias que se encontraban a su alrededor. Dice que la casa estaba completamente llena. Usted sabe que cuando Jesús, siempre que estaba en algún lugar, cosas maravillosas sucedían siempre. Y a través del tiempo en los evangelios nos damos cuenta que a través, como el pueblo seguía siempre a Jesús con el propósito de querer escuchar o darse cuenta o ver un milagro a través que iba a salir de la divinidad de él. Y en esta ocasión encontramos a un grupo de jóvenes que deciden unirse con un mismo propósito, y el propósito original o común era fomentar la unidad para que un milagro extraordinario sucediera. Dios se mueve, amada iglesia, en medio de nosotros cuando nos unimos como cuerpo de Cristo y fomentamos la unidad y hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Entonces dice que las maravillas de Dios se van a dejar ver dentro de nosotros. Es difícil a veces mantenernos unidos. Uno de los estadistas mencionaba y decía que muchos de nosotros estamos juntos, pero en algunas ocasiones no estamos unidos. Nos reunimos a veces a la iglesia o a algún lugar con un propósito, pero cada uno muchas veces tiene una mente diferente o un propósito diferente. El Espíritu Santo, a través de la Escritura, se vio necesario en escribir esta palabra para darnos cuenta que toda unidad requiere también un esfuerzo de cada uno de nosotros. Dice el versículo 18: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. En otras palabras, no solamente se unieron en visión, pero también observaron la escena, que se requiere esfuerzo para poder alcanzar algo. Yo le aseguro que prontamente viene el aniversario de la iglesia y he escuchado algunos comentarios cómo se inició, cómo se empezó la construcción de este templo, que a través de la unidad y el esfuerzo de algunos hermanos, que no eran muchos, lograron levantar poco a poco el templo, no teniendo millones en el banco, no teniendo cantidades fuertes en el banco, pero teniendo un mismo espíritu, una misma unidad, con el propósito que este lugar fuera llamada Puerta del Cielo, para que el nombre de Dios fuera predicado a las naciones. Cuando hay unidad, amada iglesia, y hay esfuerzo, alcanzaremos los propósitos de Dios en nosotros. La historia nos cuenta que no solamente tuvieron una visión, pero a la misma vez tuvieron un esfuerzo también en cargar a este personaje. Dice que estaba en un lugar en el cual tenían que levantarlo porque estaba paralítico completamente. Dice el original que probablemente del cuello para los pies no podía moverse este pobre individuo. Entonces, a través de la unidad nos damos cuenta que el esfuerzo, amada iglesia, es indispensable para la contribución. No solamente hubo un esfuerzo, pero se unieron en un mismo propósito también. Dice, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. El propósito de nosotros, hermanos, siempre debe de ser de que cuando entremos a la casa de Dios, poder disfrutar de la unidad, poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas, de poder disfrutar los manjares que Dios tiene para nosotros a través de las alabanzas, a través del mensaje, a través de muchas formas, olvidando o quebrando toda barrera que nos pueda impedir para podernos ver como hermanos en la fe. Dice que tenían un mismo propósito, y el propósito era ellos llevar a esta persona para que Cristo hiciera un milagro. Así de que a través de los trabajos que ellos estaban haciendo, el propósito que llevaban los llevó no solamente a ese propósito, sino a una unidad increíble en la vida de ellos, pasando las dificultades, porque dice el pasaje bíblico que el lugar estaba lleno. Ellos pudieron haber agarrado al enfermo y decirle, mira, queremos entrar, pero no se puede.
Quisiéramos entrar tal vez por alguna ventana, por algún lugar, pero no se puede. Así de que lo sentimos, no hay solución para tu problema. Alguien dijo que mientras que haya vida podemos encontrar solución. Y mientras que haya voluntad, tendremos el esfuerzo de hacer lo que deseamos hacer. Así de que cada uno de nosotros, amada iglesia, en nuestro propósito, no solamente fomentar la unidad, sino trabajar bajo cualquier esfuerzo necesario para que nosotros podamos llegar y avanzar hacia adelante. No abandonaron su visión, no rompieron su unidad, ni tampoco perdieron el propósito de llevar a cabo lo que ellos deseaban. Fíjense que siempre, amada iglesia, es un grupo pequeño el que siempre se esfuerza para que las cosas salgan hacia adelante. Cierta ocasión, el doctor Isaac Canales, pastor bastante renombrado, mencionaba él cómo él había puesto un letrero a un lado de un centro comercial, donde mucha gente se opuso porque el letrero llevaba un propósito esencial y era presentar el evangelio para todo el Freeway 10 que pasaba por ese lugar. Y dice el doctor Isaac Canales que cuando presentó el proyecto costaba $300,000 poner ese letrero ahí en ese centro comercial. Y dice que algunos dijeron, esos 300,000 lo podemos usar para otro lugar. Esos 300,000 podemos ampliar la iglesia. Esos 300,000 podemos hacer unos upgrades en algún lugar. Mucha gente se opuso a querer levantar ese letrero ahí en el Highway 10, cerca de Los Ángeles. Pero dice que él empezó a notar que siempre había un grupo pequeño que no se apartaba de la visión, estaba haciendo el esfuerzo, y por amor a ese grupo pequeño, él logró levantar ese letrero y lo lograron poner con una iglesia pequeña, lograron reunir los $300,000 que necesitaban. ¿Cuál fue el resultado? Es de que la gente empezó a leer y se dio cuenta que ahí cerca había una iglesia. Toda la gente que pasaba por el freeway leía, aquí está el centro de Ebenezer, de las iglesias, y todo el mundo que pasaba en el Freeway 10 lo alcanzaba a ver. Algunos tomaban el teléfono por el tráfico que iba despacio, otros tomaban la dirección. La gente empezó a llegar. Y en cuestión de 5 años, la iglesia de 500 pasó a ser 2,000 personas por un letrero que se puso cerca del freeway, pero por un grupo que mantuvo la unidad, mantuvo la visión, mantuvo el esfuerzo, amada iglesia, para que ese letrero saliera hacia adelante. Así de que el esfuerzo de estos personajes pudo haber sido exactamente lo mismo. Podía haber sucedido un milagro, venía un milagro para ellos, pero la unidad como pueblo de Dios, amada iglesia, es necesaria para que la gloria de Dios se mueva dentro de nosotros. Cuando nosotros mantenemos siempre nuestro propósito dentro de lo que estamos haciendo, vamos a encontrar, hermanos, soluciones a los problemas, soluciones a las dificultades, soluciones a las cosas que no nos dejan acercarnos como hermanos en la fe. Ellos no, cada uno agarró su camino y lo dejaron tirado, al contrario, buscaron soluciones. ¿Cuáles dificultades teníamos enfrente? ¿Cuáles dificultades teníamos que sacar hacia adelante? ¿Cuáles dificultades veíamos frente a nosotros? Decían probablemente ellos, pero la única solución que encontraron fue la más, podemos decir, rara en este mundo. El versículo 19 dice, subieron encima a la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio de delante de Jesús. A veces hay que romper patrones, amada iglesia. A veces hay que hacer sacrificios extras. Se imagina que este lugar esté lleno y de repente alguien empiece a abrir un hoyo y deje caer a alguna persona. Para nosotros sería algo raro, sería afuera. Lo primero que diríamos, ahora me paga el techo. Me hizo un hoyo, ahora llame a la compañía del techo, así que vengan y que lo tapen. El dueño de la casa probablemente se quedó sin palabras, pero era la única solución rara, pero era extraordinaria para que Dios hiciera algo. A veces nosotros, amada iglesia, tenemos que hacer también lo mismo. Tenemos que buscar soluciones unidas, tal vez raras o extrañas,
pero es necesario hacerlo para dejar que Dios haga un milagro en nosotros. A veces nos hemos dado vueltas, como le he mencionado, en el desierto, y hemos estado jugando y dando vueltas continuamente, y a veces pensamos que estamos llegando a algún lugar, pero cuando no hay una unidad dentro de nosotros, miren lo que le sucedió al pueblo de Israel. 40 años por no estar en un mismo sentido, tuvieron que dar vuelta tras vuelta tras vuelta, pero Dios en su misericordia, por un grupo pequeño, lograron entrar a la tierra prometida. Tal vez no los millones que salieron, pero un grupo pequeño que mantuvo la visión, el esfuerzo y mantuvo la fe, creyendo que un día llegarían a la tierra prometida. Amada iglesia, nosotros frente a los problemas, entre los problemas, busquemos soluciones, busquemos la forma de hacer. ¿Qué necesito hacer para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Qué necesito hacer yo para que Dios pueda escuchar mi oración? ¿Qué necesito hacer yo para que el pueblo de Dios vaya creciendo? ¿Qué necesito hacer yo para que la gloria de Dios descienda en esta casa? Y la única forma de hacerlo, amada iglesia, es cuando buscamos la unidad. Y dejamos a un lado nuestro orgullo. Y dejamos a un lado esas cosas que nos estropean. Y entonces empezamos a buscar y a desear lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Los milagros, amada iglesia, no fueron solamente para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento. Todavía hoy en día, amada iglesia, podemos ver milagros por la gracia y misericordia de Dios. Cuando hay una enfermedad, ¿verdad que nos unimos en oración? ¿Verdad que cuando alguien sufre, nos unimos en oración? ¿Verdad que cuando algo sucede, aunque no nos caiga bien, oramos por la persona? Porque es necesario hacerlo para mantener la unidad. Y dice la Escritura en el versículo 20, que no solamente mantuvieron su unidad de diferentes formas en buscar soluciones, pero mantuvieron unidad en la misma fe que ellos tenían. Dice el versículo 20, al ver la fe de ellos, Jesús observó la vida de ellos y se dio cuenta que rompieron los esquemas, rompieron las casualidades, rompieron todo lo que estaba a su alrededor y decidieron hacer algo, y fue romper el techo. Romper el techo. A veces necesitamos romper esas cosas, hermanos, que nos impiden acercarnos a ver un milagro de Dios. ¿Verdad que todos tenemos una agenda muy ocupada? Todos tenemos cosas que hacer. Y cuando se trata de fomentar la unidad, deberíamos de romper esos esquemas dentro de nosotros y seguir a la persistencia, a una determinación para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Dice que rompieron, y al ver, dice Jesús, la fe de ellos. Si dos nos pusiéramos de acuerdo, si Dios nos pusiéramos de acuerdo, dice la Escritura, grandes cosas haríamos. Solamente dos se necesitan para que Dios pueda moverse en un lugar y empezar a hacer milagros dentro de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo, amada iglesia? Frente a las dificultades, presentamos excusas de diferentes formas, pero la persistencia es algo necesario para que nosotros podamos hacer algo. Ahora, uno de los beneficios de la fe es una iglesia unida motiva a la acción misma de Jesús, porque al ver la fe de ellos le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. ¿Cuáles son los beneficios de la unidad? Hoy tenemos evangelismo, amada iglesia. ¿Cuántos hicimos planes o hicieron planes para ir a evangelizar? Sí, that makes my point. Todos tenemos ya una agenda. No, pastor, después del servicio, usted sabe, quiere estirar los pies al sillón. Hay que ir a comer un sabroso pollo cantero. Hay que ir a comer comida china. Es que el grupo que va a ir como que no muy me llevo y mejor prefiero. Todos tenemos alguna excusa y una agenda personal. Si nos uniéramos en la evangelización y sacrificara a usted el día de hoy, es más, el domingo no es suyo.
El domingo es del Señor. Amén. El domingo le pertenece a Dios. Y es el trabajo de la iglesia en unidad, predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Pero todos tenemos algo que hacer. Todos ya hicimos planes en la tarde, pero no hicimos planes para salir a evangelizar a las almas que necesitan escuchar el evangelio de salvación. Dice la Escritura, al ver la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Hay un grupo que va a salir, hay un grupo que va a evangelizar, y hay un grupo que está dispuesto a sacrificar sus horas, su comida tal vez, para poderle ir a predicar a una persona. Y no sabemos si entre medio de esas 10, 15 o 20 que le hable, alguna persona conozca del amor y la misericordia de Dios. Leí una biografía muy hermosa. Dice que este joven siempre tenía un pretexto para no ir a evangelizar. Siempre tenía algo que hacer. Siempre había algo en su agenda. Pero un día decidió y salió y dijo, no voy a ir a evangelizar, pero Señor, ponme a alguien en mi trabajo, ponme a alguien en mi camino, ponme a alguien en el camión, ponme a alguien, pero yo no voy a salir el domingo. El Señor en su misericordia le encontró a un joven que empezó a hablarle del amor de Dios, algo así como de mala gana. Dijo, bueno, ya el Señor me lo puso ahí, pues ahora le tengo que hablar. No tengo otra opción, lo voy a hacer. Y empezó a hablarle a la persona. Y la persona, había una semana de campaña. La persona decidió aceptar a este joven y dijo, y de paso que tengo que irlo a recoger hasta allá y luego llevarlo a la campaña. ¿Quién sabe cuánto dure la campaña? Va a terminar el servicio. Me toca llevarlo de vuelta otra vez hasta allá y luego regresarme a mi casa. Para entonces él analizó todo el esfuerzo o todo lo que estaba haciendo para que esta persona pudiera llegar a la iglesia. Pero de alguna forma Dios le habló y le dijo, llévalo, porque yo tengo un plan para este joven. Él hizo caso, fue, lo recogió. Cuando él entró a la campaña, todo estaba lleno. No había ni un asiento en el lugar. Y lo primero que dijo, ya ves, Señor, no hay asiento. Vine, todo está lleno, ¿dónde voy a sentar a este? Y dice que uno de los que estaban enfrente vio hacia atrás, vio que no había asiento, se paró el que estaba en la segunda banca. Se dirigió al joven que habían traído y lo llamó y le dijo, siéntese aquí, yo buscaré un lugar en la parte de atrás. El joven caminó, se sentó, empezó a escuchar el mensaje de salvación. Algo dentro de él empezó a hacer convicción de que él necesitaba a Cristo en su corazón. Al momento del llamado al altar, ¿quién acepta a Cristo? Este joven levanta su mano y es uno de los primeros que pasa al frente. Ahora el que está atrás dice, ¿y ahora a qué horas me lo voy a llevar? Van a orar por él, lo van a evangelizar, se lo van a dar a un cuarto, allá le van a dar un testamento. ¿A qué horas me lo voy a llevar? Todavía en su ser, como decimos en Guatemala, refunfuneando, siendo queja de todo. Después de fin de las tantas, el joven salió y se lo llevó. Al siguiente día lo fue a buscar a su casa, ya no estaba. Dijo, qué bueno, ya no me toca venir entonces a recogerlo. Fue de esos de una ilusión que vienen, aceptan y nunca se vuelven a parar en la iglesia. Cuando llega a la iglesia se da cuenta que está en el mismo lugar otra vez. Y le dijo, ¿cómo llegaste? No, yo vine solo, no te preocupes, de aquí en adelante yo vengo solo. Bueno, me lavé las manos. ¿Cuál fue la historia? De que el joven que aceptó al Señor, su nombre era Billy Graham. Alguien lo llevó a la iglesia. Alguien se tomó el tiempo. Lea la historia, en la segunda banca se sentó él, producto de un hermano que se levantó, pero el esfuerzo de alguien que lo llevó a la casa de Dios. Usted no sabe si allá afuera usted va a traer un Billy Graham un día a la iglesia. Usted no sabe si allá afuera va a venir una persona que tenemos que hacer un esfuerzo para poder alcanzar esas almas.
y enseñarles del amor y la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque una iglesia unida motiva a que Jesús trabaje y actúe dentro de la casa de Dios. Una iglesia que permite a Jesús que Dios more en su corazón, entonces se dará cuenta que lo que está haciendo no lo está haciendo de balde, aunque todo el mundo cuestione qué es lo que estamos haciendo. Iglesia donde yo vengo había un hermano, nunca lo vaya a hacer usted si Dios no lo dirige, escúcheme primero antes de tomar una decisión. Yo me crié en una iglesia en Oakland, donde la prostitución estaba a la esquina, donde la drogadicción estaba al cruzar la calle, vendían droga. Ahí en esa pequeña iglesia, muy pequeña, que no le caben ni 120 personas, ni 100 personas le caben, ahí llegaron muchas personas, drogadictos y pandilleros, entre los cuales llegué yo también. Pero me acuerdo que había un hermano que hacía esto todos los domingos. Él salía del servicio, agarraba su vehículo, cruzaba 2 bloques y ahí estaban todas las mujeres prostitutas en la esquina. Él llamaba a una, la subía a su vehículo. Piense bien, no lo van a hacer usted si Dios no le llama a hacer eso. La subía a su vehículo y se arrancaba. Se metía por la East 14 en la 23rd, salía al 880 yendo para el norte y se iba, lograba salir en la High Street, se daba la vuelta otra vez, salía otra vez en la 23, volvía a caer a la East 14 y ahí en la 20 la volvía a dejar otra vez en el mismo lugar. ¿Qué era lo que hacía él? Le decía: te voy a dar dinero a cambio de que me escuches. No voy a hacer nada contigo, solamente quiero que me escuches. Y ese era, durante que daba la vuelta así, le iba hablando del amor y de la gracia de Dios. Lo que Dios podía hacer en su vida. Cómo Dios podía cambiar su vida. La unidad, la importancia de nosotros, de unirnos en amor, de unirnos en pasión, de unirnos por las almas. Cuando la dejaba en su mismo punto, la persona ya había escuchado, aunque sea por primera, por segunda o tercera vez, el amor y la gracia de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que más de alguna de esas mujeres que estaban prostituyéndose llegaron a la iglesia un día aceptando a Cristo como su Salvador. Dentro de ellas no se me olvida una joven de 21 años de edad. Llegó a la iglesia. Muchas veces nosotros no estamos preparados para eso, amada iglesia. Así es. Las hermanas, cuando ella quería saludar al esposo, lo agarraban así: no, la saludes. Le hacían desprecio dentro de la iglesia por el estilo de vida que había llevado. Pero ¿cuál fue el resultado, amada iglesia? Que un día se casó con un pastor, se convirtió en esposa de pastor. Después de haber estado en la prostitución, hoy en día todavía están pastoreando una iglesia en el área de Modesto. Su pasado no es importante. Lo importante es el presente y el esfuerzo que nosotros necesitamos hacer si nos unimos como pueblo de Dios. No importa que sean pandilleros. ¿Qué vamos a hacer cuando entren a la iglesia? Los vamos a criticar por su color, por su estilo, por su forma de vestir, por los tatuajes que traen. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué sucede si entra una prostituta a la casa de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar si no estamos unidos y listos para ver milagros de Dios, hermano? Va a ser difícil que ese tipo de personas entren a la iglesia. Quisiéramos que todos los que entren por esa puerta fueran santos. Nosotros no estamos aquí para robar miembros de iglesias, hermano. A propósito, no le hable a uno que ya conoce al Señor: vente a mi iglesia, aquí está mejor. No, usted está cometiendo un error, amada iglesia. Gánese a alguien que no conoce a Cristo. Gánese un matrimonio que está al punto del divorcio. Gánese a un joven, a una jovencita que está en las pandillas. Gánese a mujeres que están ahí en la prostitución. Gánese a esas mujeres. Si Dios le indica y habla, métase a ese lugar. Yo me metía ahí en el Top of the Town. En aquel entonces, en los principios de los 90, a finales de los 80, había un bar que se llamaba Top of the Town, ahí en Oakland. Yo me metía y le hablaba a la gente. Yo veía que las personas que trabajaban ahí traían unos carros
bonito, decía, pero cómo esta gente trabajando de mesero, de mesera en el bar están ganando semejante dinero. Lo que no me había cuenta es de que ahí se distribuía casi toda la droga que venía ahí en ese bar, la distribuían para muchos lugares. Te lee las noticias, ahí mataron a 2 policías adentro en una balacera que se armó. Pero ahí nos metíamos con muchos jóvenes a hablarles a esas personas del amor y la pasión de Cristo. Algunos hermanos nos apoyaban, otros nos criticaban, pero la importancia es que el grupo pequeño que creía en la unidad, sabíamos que Dios podía hacer cosas grandes para muchas personas. Amada iglesia, si no puede salir porque le falta un pie, pues entonces, aunque sea, quédese orando. Si usted cree que el ministerio, porque algunos han dicho, pastores, que para mí el ministerio no es la evangelización, eso no es un ministerio, amada iglesia, eso es nuestra obligación. Eso fue uno de los mandamientos que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. No les preguntó si es su ministerio, si es de parte, si lo sienten, no es de sentirlo, amada iglesia. En la unidad tendremos responsabilidad para poder llevar el evangelio a esas personas que lo necesitan. Son una iglesia unida, se compromete a ver la gloria de Dios, porque una iglesia que está unida podrá ver los milagros de Dios. Yo agradezco mucho a mi iglesia cuando yo conocí al Señor, que gracias a Dios nunca me criticaron por cómo yo iba vestido, ni cómo me comportaba, ni cuando llegaba con mi carro, mi lowrider, llegaba y me estacionaba enfrente, y yo que nadie me viera, porque mis amigos por ahí andaban cerca y me lograba escurrir dentro de la iglesia. Pero todo el tiempo que estuve asistiendo como iba vestido, nunca nadie me dijo nada. Al contrario, siempre que entraba me decía: nos da gusto verle, bienvenido a la casa de Dios. Y eso me hacía a mí sentirme diferente. Entonces yo supe que había un amor dentro de la iglesia. No me criticaron por la forma que iba vestido, ni la forma que hablaba, porque de vez en cuando se me salían malas palabras dentro de la iglesia. Solamente me decían: oiga, tenga cuidado, porque aquí está la presencia de Dios, y a Dios no le gusta que la gente hable malas palabras. Me corregían con amor, no con leño. No me sacaron, no me excomulgaron de la iglesia. Al contrario, me recibieron. Si ellos no me hubieran recibido como me recibieron, yo no estaría el día de hoy detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido de tropiezo para otra gente, hermana iglesia? ¿Cuántos hemos criticado la forma de vestir, la forma de hablar o el estilo de vida que otra persona llevaba antes? Dios no nos dio licencia para nosotros para juzgar a nadie, amada iglesia. Nos dio, sí, licencia para amarnos los unos a los otros, para buscar la unidad, para estar atentos a las necesidades de la iglesia. Este grupo de hermanos tenían algo en común, y era que mostraban todo su esfuerzo. Dice el versículo 25: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el hecho del que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Esto solamente lo hace, amada iglesia, cuando usted y yo estamos en unidad, cuando usted y yo estamos en un propósito, cuando usted y yo buscamos verdaderamente aquellas almas o aquellas personas que necesitan del amor y la pasión de Cristo. Vengan como vengan, hermano, no se preocupe, Dios los cambia. Lleguen como lleguen, usted no le preste atención, usted solamente ore por ellos. Aquí viene un joven, ustedes se acuerdan, Jason. Estuvimos hablando. Algunos hermanos de misericordia le dieron un cuarto un día que no tenía dónde dormir. Yo le aseguro que aunque no esté viniendo, algo hizo Dios en su vida. Dios hizo y va a hacer algo en su vida. Porque la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. ¿Sabe qué? A veces vemos a las personas, pero no conocemos su pasado. Yo me senté con él a conversar. Él tiene 21 años de edad.
Y si usted lo ve a este joven, no parece que tuviera 21. Parece que anda pegándole a los 30 años. El ácido que está usando lo está consumiendo. Y él me dijo, mi papá se llamaba David. Y él se llama David también, Jason David. Me dice, mi papá se llamaba David. Pero ese hombre dice, nunca lo quiero ver en mi vida. Me abandonó cuando yo estaba pequeño con mi mamá. Se fue con otra mujer y nos dejó. Y mi mamá tuvo que agarrar a otra persona, vivió con esta persona, me dio mala vida, no me quiso. Y yo quise, aunque sea, tener una gotita de amor de parte de él. Y por esa razón, dice, probablemente me escondí, me metí en las drogas para querer olvidar y aliviar ese dolor que traigo adentro. Y cuando usted escucha esa historia, usted siente compasión y se da cuenta cuánta gente allá afuera, como el paralítico, que no podía moverse, no podía hacer nada, pero necesitó de gente que tuviera fe para hacer lo imposible para que Jesús hiciera un milagro. Igualmente, hermano, el vehículo que Dios usa en estos días es usted y soy yo, para que esa gente conozca del amor y la pasión de Cristo. No lo critique, hermano, por lo que es o por lo que está viviendo, que Dios todavía puede hacer un milagro en la vida de esa persona. En unos minutos voy terminando. ¿Cuáles son los resultados cuando hay unidad? Una iglesia unida conduce a las personas a glorificar a Dios. Dice que al instante esta persona se levantó y empezó a glorificar el nombre de Dios. Y todos se quedaron atónitos y de asombro, y al mismo tiempo empezaron ellos mismos también a glorificar a Dios. Una iglesia unida induce a creyentes e incrédulos a desarrollar un temor de parte de Dios a sus vidas. Dice la Escritura que todos se llenaron de temor. Mire, amada iglesia, yo sé que usted ha visto milagros en esta iglesia y Dios puede seguir haciendo milagros todavía. Dios puede meter a una persona con cáncer y Dios puede sanarla. Puede venir una persona con un matrimonio herido y fracasado y Dios puede restaurar. Puede haber una persona infectada con el SIDA, hermano, porque yo lo vi. A mí no me lo contaron, yo lo vi con mis ojos. Una joven llegó un día a la iglesia con los reportes del doctor que le dijo, usted contrajo el SIDA, ese virus que es transmitido sexualmente. Ella se fue a la iglesia. Nunca había escuchado mucho acerca de Dios, pero fue en arrepentimiento, en convicción de parte de Dios. Dios escuchó la oración. Cuando fue a que le empezaran a dar la prescripción para ver qué medicina le iban a dar, le volvieron a sacar sangre, esperaron 2 meses y se dieron cuenta que el SIDA se había desaparecido de ella. Dios puede hacerlo, hermano. Dios puede sanar a cualquier persona. Si usted y yo, amada iglesia, nos unimos y fomentamos la unidad, buscamos la presencia de Dios, entonces veremos cosas grandes sucediendo dentro de la iglesia. La opción la tiene usted, amada iglesia. O soy parte del grupo que se une a una misma visión, o soy parte del otro grupo que me siento a criticar nada más. Solamente usted y yo podemos tomar esa determinación. Y termino. Una iglesia unida permite que los incrédulos vean que Jesús hace lo que puede hacer. Por su misericordia y por su gracia puede también todavía levantar, sanar, restaurar y dar una oportunidad como Dios se la dio también a su vida. La unidad, hermanos, es muy esencial para que Dios se glorifique. A través de la unidad, cuando le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. En otras palabras le dijo, verás la esencia, verás los milagros.
Verás lo que nunca tus ojos han visto si tan solo crees. Y nosotros como iglesia creemos que Dios todavía, hermano, puede hacer milagros en la iglesia. Puede traer pandilleros, puede traer prostitución, puede traer homosexuales, puede traer a quien pueda traer, y Dios los puede sanar, los puede liberar y puede crear en ellos una nueva vida en Cristo Jesús. Mi esposa y yo un día escuchamos un testimonio de un joven que cada año hacen aquí, usted sabe, el famoso desfile, donde desfilan todos los homosexuales aquí en la misión. Había un joven que le decían la reina de la salsa. Ya se imaginará por qué le decían así. Él conoce al Señor y empieza a alejarse de esa vida. Y en un servicio de fin de año, él testificó lo que Dios había hecho en su vida. Cómo Dios había transformado su vida. Cómo del deseo sexual de la misma persona hacia el mismo sexo Dios lo había quitado, lo había transformado, y dijo: yo hoy en día tengo a mi novia en esta tarde aquí, en esta noche. De una transformación nos enseñó fotos cómo se vestía él, por supuesto sin blurry, ¿no? Pero nos enseñó fotos cómo se vestía él en los desfiles con su plumaje, orgulloso de ser homosexual. Pero Dios un día lo transformó, lo cambió. Y nosotros ahí en la iglesia vimos los milagros que Dios estaba haciendo a través de la unidad cuando el pueblo de Dios la busca. Póngase de pie en esta tarde, en esta mañana.